Naira Bertol Encinas, ¿te gusta tu trabajo? De los 85 años de media que vas a vivir, 40 te los vas a pasar trabajando. ¿Qué menos que hacerlo de algo que te guste, ¿no? Hay que elegir lo que uno quiere ser. Vale, ¿qué me gusta de verdad? La elección es complicada. Es el momento de replantearse las cosas. Mientras tú estás diciendo lo que me merezco, lo que mi jefe tiene que hacer, lo que no hay derecho, bla, 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 quejándose, A ver, ¿qué cosas has hecho que te diferencian de tus compañeros? hay un tío al lado que lo que está haciendo es currando de manera inteligente, poniendo foco y de repente te vas a dar cuenta pues, que este tío te lleva muchísima ventaja. ¿Qué le diría a los chavales? Que hagan lo que les apasione. A mí me pasa que con la edad creo que debería haber estudiado más inglés. De que es algo que tenía que haber hecho más joven, no ahora. Yo me fui a Estados Unidos. ¿Sí? Fui ¿Y a eso? Estados Unidos, sí. Cuarto de la ESO. ¿Y eso? Mano Santa. O sea, volví bilingüe a la hora de buscar trabajo. Es una locura. Oye, si tuviese un hijo, lo envío a Estados Unidos seguro, vamos. 100%. ¿Y sabes con qué? ¿Con qué? Con Alianza de Idiomas. ¿Y eso? O sea, si tienes 18 años... No, olvídate. Olvídate de todo. Entre 13 y 18 años. Y absolutamente todo. O sea, no tienes que hacer nada. Te ponéis una familia, tú vas con una familia Visado, todo. americana. Sí, esto gestiona el visado, evidentemente. Familia americana, y vas a hacer ahí un curso escolar. Socializas, idioma, experiencia, todo. Futuro. Futuro. Sí, la verdad es que sí, desde que he empezado estoy muy contenta, o sea que llevo poquito, pero bueno. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿qué eres? Pues bueno, yo soy registradora de la propiedad, bueno, el cargo en completo es registrar la propiedad mercantil y de bienes muebles, pero en mi caso estoy en un registro de la propiedad de SORD en Cataluña y bueno, mi trabajo es un poco raro porque, bueno, somos funcionarios por oposición, pero también somos autónomos a la vez. O sea, yo tengo que pagar mi cuota de autónomo y funciona un poco como una empresa. Entonces, bueno, es un poco un régimen mixto. Y extraño que la gente normalmente, claro, me dice que cuando le digo que soy registradora, que soy funcionaria y ya está, y no me tengo que preocupar, pero bueno, sí que tengo mis preocupaciones de que yo tengo que pagar sueldos de trabajadores, tengo que pagar gastos, el IVA correspondiente, entonces, bueno, es extraño, pero ese es nuestro régimen. ¿Y qué hace una registradora en su día a día? Pues mira, un registrador de la propiedad se encarga, su función principal es la de calificar documentos, que es comprobar que esos documentos sean inscribibles, es decir, que reúnan todos los requisitos para acceder al registro. Calificamos documentos judiciales, administrativos, notariales, es decir, escrituras públicas, y el registro de la propiedad se encarga, es una institución pública, de dar publicidad a la titularidad y cargas que recaen sobre una finca. Además de eso, o sea, por ejemplo, tú cuando quieres hacer una compra de una casa, pues vas al registro de la propiedad, pides una nota simple y esa nota te da te dice la titularidad, las cargas que tiene, la situación en la que se encuentra esa finca. Así te puedes asegurar de que esa persona que te está vendiendo, en este caso la finca, sea realmente el propietario. Entonces, una función un poco de seguridad jurídica. ¿Qué se estudia exactamente para llegar a ser registrador de la propiedad? Pues mira, para ser registrador de la propiedad tienes que tener sí o sí la carrera de Derecho. ¿No vale otra? No vale otra, puede ser Derecho con ADE, Derecho con Económicas, pero siempre Derecho. Y haces la oposición, de una oposición dura, o sea, son muchos temas, que se divide en 4 exámenes y bueno, muchos años de sacrificio, constancia y disciplina. A nosotros nos ha sorprendido que tú te sacaste la oposición en 3 años cuando suele ser una oposición de 7 aproximadamente. Sí. ¿Cómo es eso? Pues mira, justo la verdad yo quiero también mencionar a mis compañeros de que justo este año somos 10 personas de mi edad, que es un hecho bastante curioso de que justo 10 personas del 99 hayamos aprobado porque es un tiempo un poco récord. Entonces nos han llamado como el club del 99. Y bueno, o sea, yo creo que un poco pues de una rutina muy marcada que he tenido durante estos 3 años y que es lo que yo creo que te lleva a poder sacarlo rápido. A ver, también creo que influye mucho el factor del azar porque son muchos temas. En el examen te tocan, los 2 primeros son exámenes orales, entonces te tocan 5 bolas y tú tienes que cantar sí o sí los temas que te han tocado. No es como a lo mejor otras oposiciones en las que tú puedes descartar y sacas a lo mejor 2 temas y eliges entre uno de esos 2. En este caso es lo que te toca, entonces
te puede tocar un tema que justo no te sepas bien o que se te dé mal, sea más complicado, hay temas que son muy largos y contamos con tiempos, entonces como que influye sí el esfuerzo, pero también yo creo que influye mucho el azar en esta oposición. ¿Tú te aprobaste la primera o te examinaste antes? Yo me presenté el primer año, cuando llevaba un año y me presenté a registros, porque se alterna registros y notarías, un año es una, un año es otra. Entonces yo me presenté el primer año a registros y bueno, hice el primer examen, no lo pasé, o sea, era ya bastante el aguantar ahí una hora, claro, yo nunca había estado ante un tribunal, entonces al aguantar ahí una hora ya era para mí un logro. Y el siguiente año me presenté a notarías porque quería coger un poco más de tablas ante el tribunal y ese sí que lo aprobé. Pero yo es que tenía muy claro que quería ser registradora, entonces no seguí, porque claro, sabía que si seguía me la estaba jugando a que yo todavía no llevaba ahí todo el temario, o sea, la segunda parte de examen no la había visto bien y iba a ir agobiada, entonces yo lo dejé ahí y dije, mira, prefiero ir por todas el año que viene e ir más tranquila. Y entonces ya como realmente cuando yo he aprobado este año era como mi convocatoria real en la que sí que tenía posibilidades de aprobar. Pero, ¿qué pasa? ¿Que son parecidos los temarios o es el mismo de notarías y, por ejemplo, los registros? Sí, o sea, el primer examen, el temario es muy similar, o sea, los 125 temas que son de civil son los mismos y luego lo que cambia es que en registros el primer examen es civil con mercantil y luego en notaría sería civil con fiscal, pero lo que pasa es que tú en el segundo examen de notarías tienes también mercantil y en el segundo examen de registros tienes fiscal, entonces como que esa parte de tema es común, lo único que cambian un poco los tiempos de duración del temario, pero más o menos es parecido, entonces hay mucha gente que a lo mejor suspende registros y no quiere esperar 2 años y se presenta al siguiente de notarías y lo que hace es un poco adaptar los tiempos del temario. En una oposición tan dura, durante 3 años, ¿cómo ha sido tu vida? Estudiando para... Una rutina constante, o sea, yo estudiaba mi lunes era el domingo, o sea, yo estudiaba de domingos a viernes, el sábado descansaba normalmente y el domingo otra vez empezaba. Entonces, yo siempre he sido, o sea, muy disciplinada, es algo que yo he tenido suerte que tampoco he estado nunca mala, de que también creo que eso afecta mucho a la gente, de que claro, tú de repente te puedes pasar una semana en cama o te ha pillado una gripe y claro, la oposición sigue y es que el tiempo corre contra el reloj porque a lo mejor tienes el examen y no llegas porque te ha pasado cualquier cosa. Entonces la verdad es que tenía una muy buena oposición en cuanto a eso. Y sí que es verdad que yo he sido bastante constante, que es raro, o sea, esto es un poco montaña rusa de emociones, pero yo la verdad es que he tenido bastante apoyo y entonces mi rutina, pues nada, yo me despertaba a las 8, a las 8:30 yo desayunaba, me cambiaba, eso sí, hacia mi cama, era como mi rutina, ya como de preparación para sentarme en la silla y enfrentarme al día en el escritorio. Entonces yo luego ya, mejor a media mañana, me tomaba un tentempié mientras veía, yo qué sé, un vídeo en YouTube, una serie, un poco para cortar. Y luego me volvía a poner hasta la hora de la comida. Y luego era media hora, una hora para comer. Y otra vez me sentaba, o sea, nada de siesta. O sea, yo esto sí que es verdad que nunca he echado en falta porque nunca he sido de dormir siesta, pero hay gente que sí que, por ejemplo, se echa su siesta porque si no, no puede seguir. Y luego ya hasta las 8. Y yo llegaba a las 8 y me bajaba a hacer deporte, que yo la verdad es que, o sea, ha sido un pilar fundamental el deporte para mí. Ahora que lo mencionas eso, o sea, tiene que ser un poco un reposo, porque hay muchísima gente investigando tal, viendo opositores de notaría y tal, y hay gente que a lo mejor está 15 horas diarias estudiando o 16 sin parar. O sea, que eso... Yo creo que eso hay que tener una mente muy fría. O sea, tan importante es esta disciplina de tener tus horas de estudio y respetarlas, como también respetar los descansos y el día libre. O sea, conozco gente de que se pone a estudiar el día libre porque no llega, yo eso nunca. O sea, la única vez que no descansaba era a lo mejor cuando tenía el examen el miércoles y ese sábado obviamente pues no me lo cogía. Salía a cenar, volvía pronto, pero lo de saltarme el día libre, eso nunca, o sea, eso lo he respetado muchísimo, al igual que respetar las horas de estudio. Y con el deporte también, o sea, lo que el te deporte decía, era, ¿no? sí, o sea, yo además, es que yo creo que soy un poco maniática, entonces como que tenía ya mi ritual un poco y era como que yo, eran las 8 y
desconectaba, o sea, da igual donde estuviese, a ver, intentaba cuadrar los temas obviamente para acabarlos y que no se me quedase como a medias, pero era como a las 8 llegaba, yo ya me cambiaba y tengo suerte que en la organización tengo gimnasio, entonces me bajaba al gimnasio y nada, ahí era como mi hora de desconexión. Luego subía, me duchaba y cenaba y a las 11 estaba en la cama para dormirme a las 11:30 y así todos los días. El deporte es un pilar, pero imagino que también en el aspecto psicológico conocerás, o igual te ha pasado a ti, que necesites como ayuda externa para afrontar un proceso tan duro. Sí, o sea, yo tuve psicólogo, no ha sido durante toda la etapa de la oposición, sino que fue cuando ya me examiné del primer examen, yo lo pasé muy mal, o sea, yo en el primer examen los nervios pudieron conmigo, yo pensaba que es que de verdad, o sea, me temblaba todo, se me secaba la boca, el corazón me iba a mil, o sea, muy mal lo pasé y yo pensaba que suspendía, porque claro, en el examen se te valora tanto el contenido como la forma de exponer, yo pensaba que suspendía. Por suerte al final aprobé y entonces desde ahí mi madre me dijo que tenía que buscar un psicólogo que me ayudase a tratar eso y entonces nada, contacté con un psicólogo que yo además ahora lo recomiendo a todo el mundo porque la gente me pregunta y tal y yo le mando a él, le digo, me han preguntado, entonces le mando a la gente porque a mí me ha servido y me ayudó un poco a gestionar, era un tema de exigencia, entonces me ayudó un poco a gestionar eso. Pero sí que considero que también ese es un apoyo, al igual que el entorno familiar, los amigos, en este caso yo también tengo pareja, mi pareja y bueno, los preparadores que son la base también. ¿Cómo gestionas tú, ahora que mencionas padres, amigos, pareja, las relaciones personales? En un momento en el que mucha gente, ¿no? Sobre todo amigos y tal, que están todo el rato haciendo planes y sobre todo el fin de semana, que te has comentado que por ejemplo los domingos estudiabas, ¿tú cómo gestionas esas relaciones? Pues mira, yo hay momentos en los que lo he pasado mal, de tener a lo mejor un cumpleaños o reuniones en las que se juntan todas mis amigas y yo no poder ir porque a no ser que yo a veces al principio sí que cambiaba a lo mejor el día de sábado a domingo, el día libre, pero luego me di cuenta que me trastocaba mucho porque a lo mejor yo llegaba y yo cantaba un viernes y claro, yo el viernes y lo juntaba a lo mejor con el sábado, desconectaba y el domingo como que volvía a empezar. Entonces si yo me cambiaba el día, suponía que el viernes cantaba, de repente el sábado me tenía que volver a sentar a estudiar, el domingo descansar y era como que a mí me trastocaba bastante. Entonces es difícil porque claro, a veces ves a tus amigas que están por ahí pasándoselo súper bien y tú estás encerrada en una habitación y estudiando y además con la incertidumbre de que y si aquí estoy perdiendo tiempo con mis amigas para nada. Porque claro, nadie te garantiza que vayas a aprobar, o sea, tú puedes esforzarte todo lo que quieras y pueden pasar muchas cosas por el camino a la oposición que nadie te garantiza el aprobado. Entonces, bueno, ha sido difícil, que sí que es verdad que yo tenía amigas muy comprensivas y que obviamente no he perdido ninguna amistad por el camino ni se han enfadado conmigo, pero yo de sentirme mal, de decir, yo también quiero estar con ellas. Entonces, bueno, duro, pero hay que rodearte de buena gente que lo entienda. ¿Qué consejos le darías tú a alguien que está estudiando esta oposición? Pues mira, consejos le diría que no está solo, lo primero, o sea, que aunque él se piense que esté en una habitación estudiando y que él solo lo sufra, o sea, que estéis sufriendo, tiene a su familia, tiene a sus amigos detrás que le van a apoyar pase lo que pase y que no se rinda, que esto es un proceso largo, que sí que hay gente, en mi caso, que hemos tardado menos, pero también hay gente que tarda más y lo consigue y que si no lo consigue no es menos válido, que también la vida puede ir por otro lado y no pasa nada. ¿Tú en qué momento decides ser registradora de la propiedad? ¿Y por qué? No sé si es un tema de vocación o de que viste que no me salía interesante. Pues mira, yo al principio, o sea, yo obviamente cuando estaba en el colegio no sabía que era un registro de la propiedad, creo que es una figura un poco desconocida, que no es como el notario, que a lo mejor la gente lo escucha más, es una figura más desconocida, entonces yo sí que sabía que quería estudiar Derecho, siempre he sido bastante buena estudiante, entonces creo que consideraba que iba a ser una carrera para mí bastante factible y además que considero que es una carrera que tiene muchas salidas. Que además el derecho es que yo creo que es la base para entender el mundo. Creo que el derecho se debería dar en el colegio porque es que al final abarcas muchos sectores, derecho de familia, sucesorio, fiscal, empresa, que conoces de todo, entonces creo que alguna salida va a tener. Y sí que es verdad que yo no quería ser abogada, o sea, me metí en derecho sabiendo que no quería ser abogada y digo, bueno, mi madre me metió un poco diciendo que por qué no en una oposición,
que sabía que yo era muy de estudiar, bastante disciplinada, entonces porque era una oposición. Y al principio me gustaba mucho el tema criminología y todo eso, y entonces me gustaba el tema de, pues, inspectora de policía, que ahora lo digo y digo, no tiene nada que ver. Y claro, yo lo comentaba con un profesor en el colegio y decía, no, es que me gusta esto, no sabía si ir a la privada porque me becaban en la Francisco de Vitoria, o ir a la pública. Y entonces, claro, me dijo, ¿pero qué quieres hacer? Y entonces pues le comenté un poco, como que me dijo, bueno, pero es que eso realmente no es como en las películas, que es verdad, es lo típico, no es lo mismo CSI ni nada. Y dice, ¿por qué no estudias algo más tipo juez, notario? Entonces fue como un poco un profesor el que me metió la idea en la cabeza, porque yo no conocía esa figura. Entonces ya al final acabé yendo a la Carlos III de Madrid, y ahí ya hubo una asignatura en la que ya se dio un poco a conocer lo que era el registro de la propiedad, y decidí hacer las prácticas antes de empezar a opositar en tercero. Digo, a ver dónde me voy a meter. Y entonces ya ahí me gustó el trabajo. Considero que, no sé, como que es una función que al final vas a tener consecuencias en la vida de las personas. Al final, comprar una casa, el hipotecar, está en el día a día de la gente, el que haya por desgracia un fallecimiento y hay una herencia. Entonces, como que, no sé, considero que puedes aportar bastante en el día a día de la gente, y bueno, pues un poco por vocación jurídica, obviamente, y bueno, luego también por otro lado buscas un poco la estabilidad. De al final en la posición, en este caso pues por el lado de funcionariado, de que tienes la plaza para siempre, y entonces buscas un poco pues eso, que salidas y que te garantice el futuro. ¿A ti te parece justo tanto sufrimiento para una plaza de registradora de propiedad? Yo la verdad que yo estoy contenta, creo que el esfuerzo ha merecido la recompensa, y yo la verdad es que cuando voy ahí, estoy en mi despacho y veo las escrituras y digo, joder, pues que al final puedes ayudar a la gente, y tienes consultas también con la gente que te plantea sus problemas, y como el intentar buscar una solución, no sé, como que es gratificante. Entonces yo la verdad estoy bastante contenta con mi trabajo. También tengo suerte con el registro en el que estoy, las empleadas trabajan bien y me llevo bien con ellas, entonces yo sí que creo que merece la pena. Desde un punto de vista de alguien que, por ejemplo, trata tanto con los inmuebles, con la vivienda, con las casas, ¿a ti qué opinión te merece la situación que hay ahora mismo en España con la vivienda? Pues a ver, el problema de la vivienda, o sea, está en nuestro día a día. Creo que es una situación en la que tienen mucho que ver los políticos, y en la que no proponen soluciones eficaces, entonces creo que yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, consideraría que el liberar el suelo y poder construir es una manera de favorecer y el que haya más vivienda. En este caso, yo creo que por ahí podría ir la solución. Ahora, no sé si es interesante o no a nivel político, eso ya es Seguro otra cuestión. Que no. Si no, lo harían. Antes estabas hablando de las notas simples y claro, si una persona quiere comprarse un piso, ¿cómo puede saber si tiene alguna hipoteca o está embargada? Pues mira, a través de la publicidad que da el registro de la propiedad, que tiene dos modos de publicidad, que son las notas simples, que normalmente son las que pide la gente, y luego las certificaciones, que son un poco más elaboradas. La nota simple, además, es bastante económico, o sea, son 3 euros, creo, 9, porque depende de por dónde la pidas, si online o presencial. Entonces, creo que el valor económico que tiene para la función que tiene, que al final es una función preventiva, de que tú estés evitando que lo que estás comprando realmente pertenezca a esa persona, o que no tenga una carga como un embargo en el que luego puedan ejecutarlo y te quedes finalmente sin la casa. Creo que merece bastante la pena. Entonces una persona puede ir al registro de la propiedad y solicitar esa información argumentando pues un interés legítimo en el que quiere comprar, está interesado en esa vivienda y quiere saber exactamente la situación jurídica en la que se encuentra. ¿Qué errores clásicos crees que comete el ciudadano promedio, ¿no? Que no tiene mucha idea de la vivienda, o de que a lo mejor se va a comprar su primera casa? ¿Qué tendría que ir con cuidado, o qué cagadas ves tú que dices, joder, pues aquí esto tendría que estar más atentos?
Pues yo veo mucho lío de que, claro, yo ahora, por ejemplo, estoy en una zona rústica, que es al final una zona de un pueblo de montaña y tal, entonces mucha casa antigua que no se inscribió en su día, no accedió al registro y que a lo mejor ahora quieren acceder. Los requisitos que se piden ahora son mucho más estrictos que los que hay en su día, el tema de pues que tenga cédula de habitabilidad, pues que, por ejemplo, ahora hay una... Tienes que, tú cuando inscribes una finca tiene que estar bien la superficie, con los linderos que tiene, pues claro, y a lo mejor fincas de su alrededor que sí que han accedido y de repente están colisionando encima de la otra, que se solapan porque el catastro pues hace las fotos como las hace desde arriba, entonces no está bien hecho y claro, eso se va haciendo un poco de bola. Yo luego he tenido también casos de, por ejemplo, un tema de expropiaciones forzosas del año 93 que pretenden acceder ahora al registro, claro, han pasado muchos años, entonces la gente va muriendo, también necesitamos que intervengan esa gente en el caso de una expropiación forzosa porque al final estás quitando la propiedad privada. Luego también temas de gente que hace ventas en contratos privados. Claro, luego lo quieren inscribir, antes para que acceda al registro tenía que acceder en documentación pública, tienen que ir al notario, a lo mejor eran los abuelos, entonces estamos en las mismas de que ha fallecido, tienen que venir todos los herederos a elevar ese contrato a público, es lo más frecuente que suele pasar ese tipo de cosas, de que la gente por dejadez pues dicen, bueno, ya ahora no me hace falta, como no lo voy a vender pues no lo inscribo, pero claro, luego... La ley se va reforzando y van pidiendo más requisitos y luego te va a costar más conseguirlo. Entonces, en el momento en el que puedas, hazlo, que tampoco supone mucho económicamente. Yo te hablo un poco desde el desconocimiento. ¿La licencia de pisos turísticos la lleváis vosotros o no tiene nada que ver? El otorgamiento de la licencia no, o sea, eso se encarga el órgano administrativo. Nosotros lo que hacemos es hacer constar que un piso, en este caso turístico, tiene esa licencia concedida. Que ahora viene todo el tema del depósito de los arrendamientos turísticos tienen que rellenar un modelo informativo. La gente que ha estado ejerciendo esta actividad durante el año 2025 y entonces ahora es lo que está viniendo al registro para comprobar los registradores que efectivamente esa vivienda se ha destinado al uso al que se pidió la licencia, el número de semanas que ha estado en alquiler, todo esto un poco es lo que llevamos, pero no la licencia como tal, sino que la licencia la concede el órgano administrativo. Nosotros hacemos constar como que ese piso tiene el número de registro de alquiler para que luego pueda operar en la plataforma online que se pide. Errores también, bueno, no errores, pero cuando tú heredas un piso, ¿no? Una casa de tus padres, tú tienes que pagar el impuesto, ¿no? Es algo que genera mucha controversia en España, el hecho de que por algo por lo que tus padres han trabajado y que han pagado de manera honrada y de manera honesta, tú tengas que pagar un impuesto. ¿Por qué? Sí, se puede considerar como una doble imposición y, a ver, nuestro trabajo, por ejemplo, en el caso de a nivel fiscal, está en comprobar que se ha pagado el impuesto para que pueda acceder a la inscripción. O sea, nosotros tenemos un cierre registral que es que no se puede inscribir un documento hasta que se haya acreditado el pago de los impuestos. Ahí por ese lado nos está como un poco utilizando el Estado para comprobar a nivel fiscal que todo se esté cumpliendo. Sí que es verdad que yo considero un poco injusto eso de que tengas que volver a tributar por algo que ya en teoría tus padres tributaron al comprarlo o por lo que sea. Por suerte la Comunidad de Madrid y en otras comunidades está bonificado, pero claro, luego la gente busca otras maneras de que no se haga por esos medios sino por otros y luego ya vienen los problemas de que Hacienda a lo mejor te pille y tengas que pagar pues intereses o recargos porque no has pagado en su día, pero claro, es una cuestión que es a nivel político y que está ahí y no se soluciona. Al final de ahí se saca el dinero para los impuestos, entonces claro, no interesa. Tú al fin y al cabo trabajas un poco de cara al público. ¿Cómo es esa gente que igual se pone un poco nerviosa en tema herencias, tema de embargos, cosas así?
Bueno, sí que es verdad que yo, tanto de cara al público como un notario, no, porque el notario sí que es verdad que está en el otorgamiento del acto, que realmente la diferencia es que el notario se encarga como un poco de asesorar a la persona en el negocio que quiere hacer y de dar vida a ese negocio. Entonces él sí que está en el momento de la firma del documento, de hacer, por ejemplo, una herencia, él sí que está ahí reunido con los herederos o en el caso de antes de hacer la herencia en el testamento, pues reunido con la persona que está testando para aconsejarle la manera de lo que él quiera hacer, que realmente se pueda hacer. Y nosotros tratamos más bien con los documentos, o sea, a nosotros nos llega el documento y vemos que realmente reúna todos los requisitos para que pueda acceder al registro. Ahora hay gente que, por ejemplo, yo he tratado con abogados porque quieren hacer una operación, entonces antes de ir al notario, o nos reúne al notario y a mí para intentar llegar a un acuerdo para ver si es factible o no. Entonces así se ahorran el que a lo mejor me llega a mí el documento y le diga, oye, pues esto no está bien hecho, se tendría que haber hecho de tal manera. Entonces por ese lado sí que nos reunimos con la gente, o gente que tenga dudas porque le pasa de que no puede acceder la finca al registro porque no tiene X requisitos, qué es lo que necesita, qué documentos tiene que aportar. Ahí es cuando tratamos con la gente, pero no es lo normal que nosotros estemos en el día a día con gente. O sea, yo obviamente si tienen dudas pues atiendo a quien quiera, llamo a quien haga falta y me reúno, pero no es tanto como un notario que sí que está ahí con las personas cuando hace el documento. Me ha sorprendido que antes nos has comentado que en muy poco tiempo has pasado de estudiar la oposición a ir a tu registro, ¿no? Y en ese registro funcionar tú como jefa de otras personas, ¿no? O sea, Sí. tú tienes empleadas a tu cargo. Ha sido un cambio drástico, porque lo que yo digo de estar encerrada en una habitación estudiando, a de repente te encargas de que tienes una responsabilidad, porque eso sí, nosotros respondemos con nuestro patrimonio si cometemos algún error, tenemos una responsabilidad y tenemos empleados a nuestro cargo, una oficina que llevar, entonces no es solo la función de que estamos mirando documentos y que cumplan todos sus requisitos, sino que también tenemos la función empresarial, por así decirlo, y que eso, por ejemplo, en la oposición no se estudia, entonces tienes que ir aprendiéndolo en el día a día un poco, pues con gestores, preparadores y registradores que tengan ya experiencia y por suerte pues ahí te van acompañando, pero sí que es verdad que claro, entras de pasar, no haces el típico proceso de que entro como becario, me contratan, voy creciendo, sino que te estás de 0 a 100 de repente. Me ha sorprendido que has dicho que si cometéis algún error pagáis con vuestro patrimonio. Sí, tenemos obviamente un seguro de responsabilidad civil, pero exactamente, o sea, por eso digo que la gente dice, no, eres un funcionario y ya está, ¿no? Es que soy funcionario solo por la plaza, pero yo en mi día a día funciono como un profesional y que encima de eso, si cometemos errores, pues tenemos que responder con nuestro patrimonio, entonces tenemos que mirarnos bien que los documentos cumplan los requisitos, porque claro, imagínate que yo que sé, una finca nos anotó en su día viene un embargo y se coló de repente una venta y entonces la persona lo compra, luego se ejecuta ese embargo, bueno, un poco ya cosas serias. Entonces, sí, tenemos una responsabilidad. Esto debe pasar en muy pocos trabajos. Que si la cagas te lo quitan del sueldo, macho. Sí, joder. Por eso, pues claro, intentamos trabajar bastante bien. Ya, no, hombre. Seguro, te aseguras que está todo bien. Que esté todo el mundo enchufado, eso seguro. Siempre que tengo alguna duda, pregunto a registradores que, claro, tienen más experiencia y comento todo. O sea, es lo bueno de que nosotros sí que es verdad que tenemos un plazo para poder inscribir el documento de 15 días hábiles y pues por lo menos tienes algo de margen para poder estudiártelo y mirar internet, mirar las leyes, porque claro, yo por ejemplo en mi caso que estoy en Cataluña, pues luego tengo un derecho específico, que aparte no se aplica el derecho común, por así decirlo, sino que tengo un derecho foral que es el catalán y que a lo mejor no me lo sé tanto en profundidad como me he podido saber el derecho común, que es que tienes más temas en la oposición enfocados a eso. ¿Y cómo es ser jefa tan joven? Y por otra parte, ¿cómo es la relación que tienen tus empleados que tienes a tu cargo contigo al ver que tienen de jefa? Pues a ver, la verdad es que es raro porque claro, eso, o sea, pasas de estar estudiando a de repente ser jefa y claro, yo siempre me planteaba, digo, ¿me van a tomar en serio? En plan, claro, me verán tan joven que me tomarán en serio, pero bueno, yo creo que al final es un poco cómo te hagas tú valer y cómo trates a la gente. Creo que obviamente siempre prima el respeto ante todo y que yo, por ejemplo, tiro muchísimo de mis empleadas, al final también
por ejemplo, en mi caso de la oficial, que es la que lleva ahí toda una vida, sabe bastante porque al final la práctica pues es experiencia y entonces pues claro intentas poner un poco en común las cosas de decir esto cómo lo venís haciendo o me parece bien cómo se estaba haciendo o no me parece bien y considero que hay que hacerlo de tal manera y entonces es al final diálogo, hablar un poco y bueno, intentar esto, tratar a la gente bien, o sea, no sé, yo también no me considero una persona que voy a ser típica jefa malvada, o sea, no, creo que hay que saber poner unos límites y ya está. También has comentado antes, me ha hecho gracia, lo de, bueno, el mito este, ¿no? De que de la gente que dice, joder, los funcionarios, macho, se saca la oposición, no da un palo al agua, ¿no? No es el caso, No o es sea, el ya caso. estoy diciendo que además es que tenemos una responsabilidad, que no es como, por ejemplo, un funcionario cualquiera que la lía y ¿quién responde? El Estado. En nuestro caso no, o sea, en nuestro caso si la liamos respondemos nosotros y con nuestro dinero. Entonces, pues es que es un poco una figura peculiar. Sí que es verdad que pues, también me llamó un poco de estudiar esta oposición en el que no te quedas estancado ahí, sino que el típico funcionario que a lo mejor estás en un despacho y ya no puedes hacer nada más a no ser que concurses o oposites a otra cosa, sino que en este caso como que no solo tienes la función de estar mirando documentos, sino que es un poco más entretenida porque también te encargas eso de gestionar una empresa y no sé, es como un poco un mix, ¿no? Que tienes la parte como de empresaria y la parte, bueno, jurídica de lo que realmente es tu función, pero como que el compaginar, no sé, es como un poco más ambicioso y decir que también puedes progresar porque nosotros vamos por escalafón, entonces si tú vas avanzando, entonces puedes ir avanzando a mejores registros que van un poco pues, a las ciudades. En mi caso estoy en un pueblo, entonces el poder llegar a Madrid algún día, pues para mí es una meta. Entonces como que, no sé, como que no te quedas ahí parada en decir, ya no puedo crecer más. Sigues teniendo metas laborales. Sigo teniendo, claro, un poco de ambición, creo. También es verdad que yo, aparte de ahora estar trabajando, también estoy preparando a gente. O sea, yo ahora preparo también a opositores porque, bueno, yo estudié, o sea, estuve en la Academia de Madrid, aquí de registros, y entonces te preparan de manera gratuita. Y luego es como un poco una cadena de favores de que tú luego preparas a las siguientes generaciones. Entonces creo que es algo un poco también gratificante el poder preparar a gente y además que te mantiene al día porque te obligas a estar actualizado para poder explicarle bien a tus alumnos pues, el temario o dudas que tengan. Entonces yo estoy contenta con esto también. ¿Cómo gestionas eso de, no, tú que además lo has vivido en tus propias carnes, el hecho de, por ejemplo, tener un opositor o una opositora que se pongan más nervioso de más o que tú veas que quizá no lo lleva todo lo bien que debería? Exactamente tú qué les dices en situaciones complicadas. A ver, yo sí que es verdad que como acabo de aprobar, pues los alumnos que tengo llevan muy poquito, entonces tampoco les exigimos pues como alguien que a lo mejor lleva 3 años y vemos que no está rindiendo, pero sí que es verdad que, claro, yo les digo, claro, cuando acabas de empezar también te piensas que lo haces todo fatal, entonces yo siempre les digo, a ver, yo soy la primera que el primer día que fui a hacer mi cante yo me puse a llorar como si no hubiera un mañana diciendo yo no valgo para esto, yo no quiero seguir, yo no tal, al final mira dónde llegan, entonces yo les digo, de verdad, o sea, hay días buenos, hay días malos, pero que no rindáis, que obviamente esto es un poco montaña rusa y hay que entender también que a lo mejor un día tú te has dormido mal o has tenido un mal día por cualquier cosa y que no te vas a exigir el 100%, que también eso hay que saber gestionarlo. Entonces, bueno, yo por suerte de momento no me he tenido que enfrentar a situaciones en las que tengas que ir con una persona a un examen y acompañarle y que ya se lo esté jugando. Ya a lo mejor me toca el año que viene, pero de momento, pues yo siempre también cuento un poco mis experiencias personales, de decir, pues a mí me ha venido bien esto o esto me ha venido fatal y se lo explico así. Y yo creo que también un poco, a ver, también cada persona es un mundo, cada opositor también es un mundo, entonces, pero bueno, por lo menos que tengan un poco de experiencias y lo bueno de que en el grupo en el que nosotros preparamos, que somos muchos registradores, pues que tienes distintos perfiles de preparador, entonces con alguno encajarás y alguno te contará una experiencia y con la que te sientas identificado y te pueda ayudar. Estos estudiantes de las oposiciones, si tú, o sea, si vieses en uno de ellos algo que pensases, mejor déjalo. Lo decimos. O sea, nosotros
bueno, el que he dicho, preparamos en el caso de la academia en la que yo he estado, que es con un galo que es registrador de Madrid. Nosotros, o sea, me acuerdo que a mí me dijeron, nosotros el único deber moral que tenemos es el de decir si vales o no vales, y creo que está bien porque al final no vas a estar ahí perdiendo el tiempo si ven que no vas a aprobar. Al final son muchos años y es duro, entonces mejor que te lo digan, y yo creo que es lo mejor que pueden hacer, decirte, oye, mira, lo siento mucho, pero o sea, al final es gente que está acostumbrada a ver muchos alumnos y ven los exámenes, entonces saben el nivel que hay o lo que puede aprobar y lo que no, entonces el que te lo avisen yo creo que está bien. ¿Y qué tienes que ver? O sea, aparte de valer o no valer, imagino también que por un tema psicológico igual tienes que decirle, oye, mejor sí, déjalo. es que a nivel psicológico influye mucho, ¿no? O sea, que hay gente que puede ser buenísima, o sea, que sea súper inteligente y se sepa todo, pero a lo mejor a nivel psicológico no lo aguante. O sea, porque es que el cuerpo te puede decir hasta un punto basta de que te esté pasando factura. Entonces, pues es un poco putada porque, claro, dices, joder, esa persona es muy válida, pero es que lo malo de esta oposición es que no solo es el conocimiento jurídico, sino también la resistencia mental que puedas tener. Entonces, yo siempre digo eso, es esfuerzo, constancia, disciplina, mente fría. ¿Conoces algún caso de estos que intuyo que además será un caso duro? A lo mejor una persona que lleve 7, 8, 9 años preparando una oposición y la haya dejado. Sí, o sea, yo conozco gente que, claro, pero yo también siempre pienso en ese caso, como que dices, ¿y si el año que viene apruebo? Que también te queda Claro. siempre la duda. Yo creo que también el dejarlo en ese punto hay que ser valiente, porque claro, dices, te puedes plantear eso, el de, ¿y si el año que viene apruebo? Pero es que, ¿y si no? Y se te vas sumando un año tras año, en el caso de que solo quieras ir a una oposición y estés pasando de 2 en 2, y hay gente que lo ha dejado y se ha ido a lo mejor por la vida pues, de la abogacía y le ha ido bien y está contenta. O sea, yo, por ejemplo, tengo una de mis mejores amigas que, bueno, no es de registros, estaba en judicaturas y le estaba pasando bastante factura y ya al final ha tirado, no ha estado obviamente tanto tiempo porque es también de mi edad, pero yo que lo estaba pasando muy mal a nivel psicológico y entonces lo ha dejado y está de abogada y ya está muy feliz y muy contenta y no se arrepiente de nada. O sea, que no todo es opositar, hay más salidas. Claro, no hay que verlo como he perdido igual estos años, sino como que... Pero no creo que hayas perdido, porque Claro. has aprendido mucho durante esos años. O sea, yo creo que luego los despachos de abogados se rifan a la gente que ha opositado primero porque tiene una disciplina que no la tiene nadie. Y luego el conocimiento que ha aprendido durante esos años también es muy valioso. Entonces creo que no va a ser nunca una pérdida de tiempo. Has comentado también que tú abandonas, estás 3 años estudiando en tu casa, que además eres de aquí de Madrid, tu familia es de Madrid, y te apruebas y te tienes que ir a un sitio que está a 6 horas en coche, a 600 kilómetros, ¿no? ¿Tú cómo vives eso, no? Nosotros también lo preguntamos en muchas entrevistas, el ver cómo la gente abandona su casa, ¿no? Ve un poco cómo es... Claro, la comodidad, ¿no? El decir, bueno, pues ahora me toca tirar por aquí, me toca tirar yo solo, ¿no? Ya no tengo a mis padres, ya no tengo a mis amigos en tu caso, porque intuyo que llegaste ahí y no conocías a nadie. ¿Cómo gestionas eso? Bueno, yo voy a decir primero que tengo un poco de trampa porque yo me he ido con mi novio. Entonces, pues eso ya es un gran apoyo. No es lo mismo irte totalmente sola, que claro, yo hablaba con la gente y me decían, joder, pero es que se te ve muy feliz, tal. Y dice, yo los primeros meses, porque he hablado con notarios que han estado allí en Sort y tal, y dice, yo los primeros meses es que me moría de asco, porque no tiene nada que ver, es un pueblo, no es nada que ver con Madrid, que es una gran ciudad. Entonces, claro, yo decía, no, es que yo me he ido con mi novio, entonces no es lo mismo. Sí que es verdad que, claro, es un gran paso porque yo, por ejemplo, no he hecho Erasmus, entonces pues nunca había salido como tal de casa, soy hija única, entonces mi madre está como en plan, soy como he volado del nido, entonces lo lleva ya bastante peor que yo. Sí que es verdad que yo obviamente pues echo de menos a mi familia, a mis amigas, el decir, oye, vamos a quedar a tomar algo, y allí, pero bueno, te acostumbras. Yo creo que también son experiencias de la vida. Y al final pues eso a mí me ha permitido en este caso pues además de independizarme y poder ir a hacer el trabajo por el que he luchado estos años, el estar también viviendo con mi pareja, no sé, como que se junta todo y es una experiencia bonita. Y bueno, aprovechar a conocer la zona, que bueno, sí que es verdad que no tiene centros comerciales como digo yo, pero tiene buenos paisajes y rutas espectaculares de senderismo, entonces es al final un poco de adaptarse a todo. Hablabas también de tus padres, ¿cómo es
que tus padres o sea, te tengan en la habitación igual 10 horas seguidas. ¿Cómo de importantes son tus padres en ese momento? Pues es un apoyo, vamos, brutal, porque claro, yo además, como he dicho, he sido muy maniática, entonces yo hay veces que me enfadaba porque yo decía que comíamos a las 3, entonces yo a lo mejor me calculaba que los temas son normalmente 17 minutos, pues para que a las 3 justo acabase de cantar el tema, de repasarlo y fuese a comer, y entonces a lo mejor yo que sé, se retrasaban 5 minutos, y yo ya me empezaba a poner negra en plan, es que podría estar estudiando otro tema, no sé qué, entonces eso tienen que, o sea, que lo puedan gestionar bien, porque yo a una que otra me enfada de decir, es que no me importa comer más tarde, pero avísame porque podría estar estudiando otro tema, en plan de decir, es que lo pienso y digo, son tonterías, pero que como opositor te afectan muchísimo porque es que es todo muy emocional, o sea, todo psicológico, entonces, bueno, el que lo sepa llevar y aguantar ese tipo de tonterías ya es importante, y luego, claro, el que ellos también sufren, porque ellos, o sea, yo en mi caso no tengo familia de nadie registrado, nadie es notario, ni nada próximo al mundo oposición, o sea, sí que mi tío es abogado, pero nadie ha hecho una oposición, entonces sí que saben que es duro, pero no lo han vivido, entonces como que no saben tampoco no saben cómo tratarme, entonces eso es difícil. Sí que es verdad que bueno, han tenido buen contacto a lo mejor con mi preparador, que bueno, nosotros éramos un grupo de preparadores, pero yo tenía mi preparador habitual, que es Ramón, y al que le estoy profundamente agradecida, y ahora bastante más porque estoy todo el día llamándole para preguntarle dudas de esto lo puedo inscribir, esto no, entonces digo, me va a bloquear, pero bueno, tiro de él, tiro también de otros preparadores de Madrid, y entonces, claro, ellos, mis padres como que intentaban un poco hablar con él para ver cómo tenían que gestionarlo. O sea, pero sí, o sea, que el apoyo familiar es importante. Es importante, ¿no? Sí. La última pregunta, no sé si tú tienes alguna más. Sí. En el aspecto, es que me he quedado con la duda antes. En el aspecto esto de que manejáis vuestro patrimonio en caso de que falléis, ¿también lleváis vosotros la parte de contabilidad o tenéis un departamento específico? A ver, tenemos gestorías que nos llevan un poco el tema, la contabilidad, nóminas, y claro, que ya como tengamos que saber también derecho labor, a ver, que sabes de la carrera, pero claro, no es tu especialidad, al final también tienes que dar trabajo a otra gente, y entonces eso te lo lleva un poco un gestor, el tema de la contabilidad, de las nóminas, pero obviamente te interesa saber algo pues para que no sea un agujero negro en el que estés perdiendo dinero, que yo, por ejemplo, en mi caso tengo que estar todo el rato llamando a gente porque no me pagan, o sea, tengo facturas de diciembre todavía sin cobrar. Entonces, ¿Cómo? Sí. ¿Tienes facturas que no Tengo que no te factura pagan? que no me paga la gente. ¿Cómo que no te pagan? Porque es que, claro, la escritura se presenta en el registro y entonces, claro, llegan ahí y si viene la persona físicamente, pues a lo mejor le pides una provisión de fondos, pero si a veces la mandan a través de la plataforma, pues ya entra y no sabes nada hasta que ya le dices, oye, ya está inscrito, está listo para recoger y le mandas la factura. Pues como si no existiesen. Ostras, claro, tú... Pues yo llevo llamando a la gente y mandando correos bastante, entonces ya voy a tener que ponerme con un abogado por la vía judicial reclamarlo, porque claro, yo al final tengo que pagar el IVA de esas facturas, tengo que pagar gastos, tienes que vivir también. Mi vida sigue y la del registro sigue y la de las personas a mi cargo también, entonces es como, claro, yo lo hablo con la gente y me dice, pero ¿cómo no te van a pagar? Y yo que no, en plan, no me pagan, o sea, que hay gente que tiene mucho morro. Qué barbaridad, tío. Que sí, es un poco... es complicado, pero bueno, es algo que por lo menos estás entretenido, seguro. O sea, no es como un funcionario que esté ahí en un despacho sin hacer nada. Pero bueno, a pesar de eso, contenta y al final es por lo que he luchado y me gusta porque creo que es variado, o sea, al día a día tienes documentos muy distintos, desde donaciones, compraventas, hipotecas, luego hay casos que son más complejos y requiere que te lo estudies, entonces como que estás más entretenido. Tú, por ejemplo, no tienes ese 8-2 que tienen todos los funcionarios. No. O sea, que se dice que tienen, ¿eh? No lo sé. Sí que es verdad que tengo la suerte de que, claro, soy mi jefa, entonces puedo entrar un poco a lo mejor a la hora que quiera y salir, pero claro, no tienes un horario de llegan las 2 y se me cae el boli, ¿no? O sea, yo si de repente tengo cosas que hacer o estoy con un documento que me estoy estudiando y son las 6, 7 de la tarde, ahí estoy.
Igual que, por ejemplo, yo los lunes y viernes, que es cuando normalmente preparo alumnos, pues entro un poco más tarde y luego pues saldré más tarde si hace falta. Obviamente si no hace falta, pues no, pero el horario de oficina es de 9 a 5 en un registro de la propiedad. Pero yo muchas veces, sobre todo al principio, las primeras semanas, que claro, te encontrabas con un volumen así de documentos porque en mi registro no había un registrador titular, por así decirlo, sino que otro registrador lo estaba llevando. Entonces, claro, llevaba 2 registros a la vez, pues se le hacía un poco más bola y entonces tenías más documentos al llegar. Entonces yo las primeras semanas es que salía tardísimo y estaba agobiadísima, pero bueno, es un poco que te sepas, es responsabilidad personal al final, ¿no? Tú sabrás si consideras que has acabado ya el trabajo o que te lo puedes dejar para mañana. Ahora sí, última pregunta. Yo estoy. Siempre hacemos la última pregunta, la misma, y es que si tú tuvieses un hijo o una hija de 18 años, ¿qué consejo le darías? Pues esto es complicado, ¿eh? Yo, a ver, claro, pensando en lo que yo he hecho, pues yo siempre diría que luche por sus sueños. Es lo que yo el consejo que le daría a mi hijo, pero claro, porque lo veo como en mí, de que yo he luchado por lo que a mí me ha gustado y es el consejo que yo le daría, que siempre persigue lo que él quiera.